Quiero darles la bienvenida a la Casa de América, la casa de todos los iberoamericanos aquí en Madrid. Es una enorme satisfacción para nosotros seguir organizando actividades para celebrar la Noche de los Libros y rendir homenaje a escritores que forman parte de la historia de la literatura. Desde el año 2006, esta casa ha organizado diálogos, mesas redondas y conferencias tales como, por ejemplo, América y Europa, literaturas de ida y vuelta, en las que se rindió homenaje a Borges, a Calvino, a Camus y a Cortázar. También recuerdo otra sesión denominada Ausencia y Presencia, en la que se habló de la obra de Rulfo, de Hemingway o de Valle Inclán, entre otras muchas actividades en este marco. Celebramos hoy la Noche de los Libros, como digo, y para nosotros es un placer y queremos agradecerles a todos ustedes por su presencia. Se ha dicho que la lectura es su propio fin, lo cual querría decir que no se necesita ningún motivo especial para leer. Pero en el mundo de los libros, los pretextos son doblemente importantes, porque conviene tener en cuenta una buena razón para leer un autor o una obra en particular y porque conviene también prepararse adecuadamente para el ejercicio de la lectura, que es una de las más altas expresiones del espíritu humano. En este sentido, la Noche de los Libros constituye una ocasión muy feliz para hacernos varias preguntas esta tarde. Si todo cabe en la novela, si el teatro es literatura y qué es la poesía hoy. Para responder a estas preguntas tenemos a tres personalidades de la literatura que voy a presentar brevemente y, en primer lugar, contamos con la escritora venezolana Michelle Roche Rodríguez, quien hablará sobre la novela, que casi siempre está escrita en prosa, apegada a la verosimilitud de la ficción y que con frecuencia se define como una obra narrativa extensa, en la cual se relatan las acciones de los personajes en un espacio-tiempo concretos. Luego, el poeta y novelista español Ernesto Pérez Zúñiga hará un breve viaje por la visión poética a lo largo de la historia, para situarla en el contexto del presente, donde ni siquiera la más sofisticada inteligencia artificial puede amenazar su existencia. Finalmente, la dramaturgo colombo-mexicana Amaranta Osorio responderá o tratará de responder a una serie de preguntas que nacen de prejuicios, como por ejemplo, ¿es el teatro literatura? ¿Qué valor tiene el texto teatral si no se pone en escena? ¿Por qué es más difícil leer el teatro? ¿Por qué algunos críticos consideran que solo el teatro clásico es literatura? Estas serán sus preguntas. Y alguna otra que aparecerá. En esta charla, la autora nos invitará a mirar de otra manera la literatura dramática. Bienvenidos de nuevo a esta jornada. Espero que disfruten y que siempre busquen pretextos para seguir leyendo. Paso la palabra a Michelle para comenzar a aclararnos estas dudas. Bueno, Dudas, muchísimas gracias por la invitación, por las palabras y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Yo he sacado el móvil para ponerme un tiempo para conversar porque luego me lío y les tengo aquí toda la noche y también quiero escuchar a Ernesto y a Amaranta. Bajo aquí un poquito porque a ver si me pueden ver un poco la cara. Hace como un mes estaba yo en un taller de literatura que doy en una librería. Este es uno de los trabajos más bonitos que tenemos los escritores, enseñar a otras personas a que encuentren sus palabras, y estábamos discutiendo una obra muy particular, una obra que se llama Tela de Cebolla, que es de una autora mexicana llamada Miriam Moscona, que es poeta y académica. Esta es su primera obra narrativa. Discutíamos que estaba a medio camino entre el libro de viaje, porque es un recorrido que hace ella entre el DF, que es donde nació, y Bulgaria, que es de donde es su familia, ¿okay? Sus padres y sus abuelos y ella son judíos sefarditas. Y lo más importante que tiene esta novela es que ella como poeta va rescatando el ladino, va rescatando refranes y va rescatando la poesía del ladino. Entonces ella va metiendo todo esto dentro de la novela, cuenta también la historia del ladino, que como ustedes saben se llama también judeo-español y era la lengua que hablaban los judíos aquí hasta 1492 cuando fueron expulsados. Esa historia está allí. Todas estas historias convergen en una historia de autoficción. Y en medio de la discusión, uno de los alumnos, vamos a llamarle Paco, Paco dice que eso es todo menos una novela. Margarita, vamos a llamarla así, que está a su lado, le dice, no seas tonto, Paco, todo cabe en la novela. Y ese es efectivamente de lo que vamos a hablar hoy.
Porque el problema que a mí se me presentó en aquel momento, yo voy a dar algunas pistas para intentar resolverlo hoy, tiene que ver con la siguiente reflexión. Si todo cabe en la novela, ¿qué es una novela entonces, no? Se me ocurrió preguntarle, bueno, díganme ustedes qué es la novela. ¿Qué cosas para ustedes, qué libros para ustedes son inequívocamente una novela? Oliver Twist, Ana Karenina, Los Miserables, La Guerra y la Paz, Doña Perfecta. Allí hay ya, por supuesto, una declaración de intenciones y una manera específica de ver a la novela. En realidad lo que hay son novelas que tienen la intención de narrar la totalidad extensiva de la vida. Y esta frase tan bonita de narrar la totalidad extensiva de la vida viene de un crítico literario húngaro que se llama Georg Lukács. No los voy a liar mucho con la crítica, que también soy crítica y académica, así que puedo pasar horas en este asunto poniendo etiquetas por allí. Pero lo que resulta importante es que esta manera de describir la intención de la novela tiene que ver con un narrador omnisciente. Todos los narradores de las obras que yo les acabo de describir, de nombrar, son narradores omniscientes. Fueron escritas en el siglo XIX, fueron escritas por hombres. ¿Okay? La dificultad de definir hoy qué es una novela tiene que ver con nuestra manera de comprender el estatuto del narrador contemporáneamente, ¿no? Con esto me quiero referir a la manera como el narrador se establece dentro del espacio de la novela y lo que significa que este narrador pueda dar juicios morales. Estamos hablando de escritores nacionales como Tolstoy o Pérez Galdós, estamos hablando de Dickens, estamos hablando de Víctor Hugo, intelectuales comprometidos con su tiempo, con su sociedad, con su momento. Todavía el 13 de enero de 1898, cuando falta un año y piquito para que se termine el siglo XIX, la Aurore publica a 5 renglones en su portada J'accuse, el famosísimo artículo de Émile Zola, en donde se refiere al caso Dreyfus y dice que han metido en la cárcel a una persona que no lo merece. Eso paraliza la discusión cultural y la discusión política de Francia durante 12 años. Yo les pregunto, ¿qué intelectual hoy tiene el poder de paralizar a un país de esa manera? ¿Qué intelectual hoy puede llamar, ya no digo a Trump, o a Milei, o a Sánchez? ¿Qué intelectual hoy puede llamar incluso a las cabezas de los ministerios de cultura? Ninguno. Pero esto no necesariamente es malo, es simplemente el cambio de una manera de estar en la sociedad, que tiene que ver también con una manera de estar dentro del texto, y esto es lo que yo les quiero proponer. Afortunadamente, a Dickens, Hugo, Tolstoy, Zola y Pérez Galdós, alguien le sumó la novela Los Pasos de Ulloa, de nuestra querida Emilia Pardo Bazán, ¿no? Y entonces comenzaron a salir Jules Sand, que como todos saben, realmente se llama Aurore Dupin, Jane Austen, Mary Shelley y Emily Bront. También son autoras del siglo XIX, también son autoras que utilizan el estatuto del narrador omnisciente, son autoras que miran a la realidad desde arriba, que saben todo lo que va a pasar, que saben el corazón de sus personajes, que nos habla con esa autoridad demiurga de Dios, y sin embargo no podemos llamarlas intelectuales públicos, no podemos llamarlas hombres de letras, no podemos llamarlas hombres públicos, porque si lo traducimos a mujeres públicas no nos queda igual. Esto es también una manera de estar dentro de la literatura y comprende también un fenómeno que lo comenzamos a sentir principalmente a finales del siglo XX, pero que hoy en día y en mi generación es mucho más fuerte. No es casual que sea una autora venezolana que está hablando con ustedes en este momento. Autora con A mayúscula al final. ¿Okay? Esto tiene que ver también con un doble rasero que había en la literatura en ese momento y que me temo que todavía sigue existiendo, pero no con los mismos matices. Se pensaba que la experiencia femenina no era tan buena como la experiencia masculina, que la experiencia masculina, esa voz moral enorme de la novela, que se traslada al periódico, que se traslada a la sociedad, en realidad provenía de un hombre, porque provenía de Dios. La mujer solamente estaba para hablar de las cosas privadas, las voces chiquitas, las voces marginales, ¿no?
Entonces, yo, como estamos buscando pretextos para la lectura, yo les voy a proponer 2 pretextos, y el primer pretexto que les voy a proponer es de género gótico. Leamos buscando revivir el alma y las experiencias literarias que el pasado y que el canon nos han guiado hasta ahora. Porque la lectura es el ejercicio de espiritismo más seguro que podemos conocer. Podemos convocar a autoras del pasado e incluso podemos convocar a autores vivos de otras latitudes que no pertenezcan a nuestra experiencia, lo podemos convocar a través de un libro, en cualquier tiempo que queramos. Ahí hay un buen pretexto para la lectura. Afortunadamente el siglo XX, con todos sus avances científicos, con la enorme apertura que tuvo hacia otras latitudes, la posibilidad de la globalización comienza a pensarse a partir del siglo XX, trae cambios de todos los tipos. En primer lugar, comenzamos a comprender que el tiempo no es sino una convención y que también hay un tiempo interior, ¿no? Lo que hace que se rompa por completo el relato tradicional o la noción de relato tradicional, de una cosa pasa primero, la otra después y la otra viene en consecuencia. Pero mientras tanto el crecimiento económico y el desarrollo y los principios de la globalización a la que ya me había referido hace que pensemos que nuestras sociedades van mucho más rápido y nos sentamos separados, alienados de las cosas en las que estamos trabajando. Marxismo, por supuesto, el concepto de alienación viene de allí. Ahora la psicología avanza lo suficiente como para que nosotros sepamos que los seres humanos no son solamente causas y consecuencias allí en la parte real, que hay cosas completamente íntimas que a veces no vemos y que a veces pasamos toda la vida en terapia para poder sacar y que también eso debería reflejarse en los personajes. Entonces todas estas realidades nuevas es lo que entra en las vanguardias. Lo que nosotros llamamos vanguardia, lo que en Europa se llama vanguardia. Y a mí me interesa llegar a este punto porque me interesa hablarles de cómo esto revela un continente, una experiencia de un continente que todavía no había hecho su entrada a la gran historia universal. Las vanguardias, por supuesto, comienzan con el expresionismo en Alemania. Nosotros imaginamos vanguardias e imaginamos siempre desde el punto de vista de las artes plásticas. El expresionismo alemán lo podemos ver perfectamente con sus luces, con sus sombras. Solamente referirme al expresionismo alemán como una manera que cuando pasa en la literatura emerge el mundo interior de los personajes y el mundo interior de los personajes se vuelca hacia afuera, se vuelca hacia el ambiente. Piensen en La montaña mágica de Thomas Mann, en donde, por cierto, ese crítico literario al que me referí antes aparece como personaje, ¿no? Todavía estamos hablando de un intelectual, todavía estamos hablando de un hombre de letras, pero estamos viendo que los personajes comienzan a cambiar, que hay una negociación incómoda con el omnisciente, con el narrador omnisciente. Llega el futurismo y lo rompe todo. Marinetti no solamente es autor de un manifiesto, sino es autor de una novela, Marfaca el futurista, casi como un manifiesto, pero en la ficción. Y luego lo que me interesa más son el dadaísmo y el surrealismo, que traen la noción de que lo insólito, de que los sueños, de que la interioridad y lo onírico, también incluso lo absurdo, también pueden ser materia literaria, ¿no? Los postulados de estas diversas vanguardias llevan a que en 1967 un académico llamado Roland Barthes, que además lo recomiendo como lectura de verdad porque es poco académico en su manera de referirse, él decreta la muerte del autor. El autor muere detrás de sus palabras, el autor muere detrás del lenguaje, porque como ya no era creíble un solo narrador omnisciente que nos contara el mundo desde aquí arriba y nos dijera todo lo que iba a pasar, entonces había que jugar con las voces. Y la historia tenía que contar los distintos narradores. Estas distintas perspectivas es lo que hace posible que los autores latinoamericanos que tienen años, siglos, décadas escribiendo del otro lado, que durante toda la colonia estuvo prohibido que llegaran libros de ficción, incluido la Amadís de Gaula y el Quijote, estaba prohibido que llegaran a América. Y de pronto, en los años 60, justamente en la década en la que Barthes decreta la muerte del autor, aparecen los primeros autores latinoamericanos conocidos. Uno de esos autores acaba de morir hace poco, el grandísimo Vargas Llosa. Ustedes saben muy bien la historia que les estoy contando. Yo lo que estoy haciendo es organizarle los pensamientos. ¿Okay?
No hablaré de la horrorosa palabra boom, pero sí me referiré evidentemente al boom latinoamericano, a novelas como Cien años de soledad, Pedro Páramo, Rayuela. Estas son las lecturas formativas. Cuando yo hice esa pregunta en el taller, esto era lo que yo estaba esperando que me respondieran, ¿no? Y a mí me pareció impresionante como alguien que viene de ese continente tan lejano y tan cercano, que es el continente americano, me pareció impresionante que nadie dijera 100 años de soledad, ¿no? Pero después dije, claro, imagínate, aquella explosión, ¿no? Que es de la vanguardia latinoamericana. Y de pronto pensé, no necesariamente la vanguardia que se propone desde América Latina es una vanguardia desprovista del narrador omnisciente. Y ese narrador omnisciente que aparece también dentro de Cien años de soledad, que aparece en Pedro Páramo, que aparece en las obras de Vargas Llosa, en casi todas, que aparece en Rayuela, también salta a la sociedad. El ejemplo para mí más categórico de que ese narrador omnisciente no desaparece, de hecho, es Rayuela. Porque ustedes se acuerdan que Cortázar nos propone un juego. Propone un juego para dos tipos de lector. La lectora hembra, que es la lectora lineal, la estructurada, la convencional. No se atreve a decir lector macho, pero dice lector cómplice, que es el que puede jugar con los capítulos y moverlos. Eso sí, moverlos según él le indique. Cortázar sigue siendo un autor omnisciente, un hombre de letras que te indica cómo leer su propia obra. Otra cosa hubiera sido que lo hubiera dejado allí, como hacen hoy en día tantos autores, que lo hubiera dejado allí para que ustedes sacaran sus propias conclusiones y leyeran, jugaran a la Rayuela como mejor les pareciera, ¿no? Ahora, tendemos a clasificarlas dentro de la vanguardia, y esto es una idea, lo acepto, que he comenzado a manejar desde ahora, que no son tan vanguardistas como creen los popes de la literatura latinoamericana. Los consideramos como vanguardia porque ciertamente tienen un lenguaje vanguardista, tienen un lenguaje donde lo mitológico, donde lo mágico está allí. Pero el asunto está en que ese lenguaje es un lenguaje típicamente latinoamericano. Para yo referirme al origen de este lenguaje, y todavía me queda tiempo para hacerlo, qué maravilla, para yo referirme al origen de este lenguaje, me tengo que ir hacia atrás, en el pasado 30 años, a la ciudad de París, por supuesto, en donde coincidieron tres hombres maravillosos, tres autores maravillosos. Eso sí que son abuelitos, estos son bisabuelitos, sí, Cortázar y otros son abuelitos, estos son bisabuelitos. El guatemalteco Miguel Ángel Asturias, el cubano Alejo Carpentier y mi compatriota Arturo Uslar Pietre. Coinciden en París y en París coinciden también con una vanguardia, con una de las vanguardias más importantes para los movimientos literarios y culturales latinoamericanos, que es el surrealismo. Ahora, ¿qué pasa cuando estos tres hombres, que son jóvenes, porque una vez fueron jóvenes, antes de ser diputados, antes de ser políticos, antes de intentar ser presidentes, fueron jóvenes y quisieron ser vanguardistas? Cuando ellos comenzaron a buscar dentro de sus sueños, que es el gran gesto vanguardista, encontraron los sueños del continente. Encontraron que el lenguaje venezolano, cubano, guatemalteco, es un lenguaje mítico, es un lenguaje barroco. Lo que trajimos los escritores latinoamericanos del pasado les devolvimos el barroco. Un barroco pasado por nuestros mitos, por nuestros amerindios, por nuestros descendientes de africanos, por nuestros problemas, que no han hecho sino profundizarse. Entonces, estos escritores en los años 30 tenían para compararse con las novelas realistas del pasado, las novelas realistas de los estados nacionales, los estados que comenzaron a formarse después de que dejaron de ser colonia, después de que se independizaron de España. Y se dieron cuenta que a aquello le faltaba alma, que aquella noción de alma americana, que sí, que había existido alguna vez durante la colonia, cuando nos comparábamos o nos contraponíamos a una metrópolis, había desaparecido en esta literatura. Y entonces es cuando surge este lenguaje mítico del que yo les estoy hablando. El sufrimiento de los descendientes amerindios y africanos, la supervivencia de las castas colonial, el choque del progreso con la naturaleza indómita, que eran los temas de estas novelas nacionales, se convierte entonces en un lenguaje, en un cifrado mítico que estos autores proponen.
el gesto de echar mano del mito y de encontrar una dimensión metafísica que tenían los surrealistas adquirió un significado por completo diferente. Significaba la vuelta a la tradición barroca. Y eso es lo que llega aquí en los años 60 y 70, de la mano también de lo que hemos mal llamado el boom latinoamericano, que es mucho más ancho y mucho más amplio de lo que nosotros comprendemos. Pero lo importante aquí es que aquello que los europeos lograron, o los surrealistas lograron a través de la introspección individual, los latinoamericanos lo propusieron desde la introspección grupal. ¿Okay? Ahora, no se equivoquen. Tanto el trío de autores fantásticos de París como el boom latinoamericano son autores que buscan narrar la totalidad extensiva de la vida, son autores que aspiran a la omnisciencia, son autores que aspiran a un lugar en la sociedad. Lo que pasa es que como latinoamericanos no se pueden proponer como demiurgos, como grandes dioses de sus textos. Ha pasado muchos siglos. Pueden ser chamanes, lo cual es ya lo suficientemente mágico como para llamar la atención, ¿no? Son chamanes de una realidad fascinante. Y entonces pensamos en el artilugio del hielo, en el niño con el rabo de cerdito, en el otro personaje que se lo llevan las hormigas. Estoy citando solamente a Gabriel García Márquez porque las imágenes me van haciendo así, en el pueblo fantasma de Comala, ¿no? Esos son los chamanes de la realidad fascinante. Ahora, entre esos chamanes, entre esos abuelitos y yo, y las autoras de mi generación, hay un suceso de la literatura que se llamó Roberto Bolaño. Roberto Bolaño no estaba interesado en ser chamán de nada, Roberto Bolaño estaba interesado en sobrevivir a sí mismo y en sobrevivir a las horrorosas realidades latinoamericanas. Roberto Bolaño entra, después de mucho tiempo escribiendo, al ruedo cultural con los detectives salvajes, y los detectives salvajes simplemente es una narración de lo horrendas que son nuestras sociedades a través de una mirada intelectual, a través de una mirada además de un grupo de intelectuales que ya no podían ni siquiera aspirar a la omnipresencia, a la omnisciencia del narrador, ni al puesto del autor Dios. Pequeños dioses se van haciendo. ¿Okay? Esa es la puerta que abre Roberto Bolaño para los autores y autoras de hoy en día, pero sobre todo lo abre para una generación de autoras, mujeres latinoamericanas con las que yo me identifico, que nos estamos rebelando contra los abuelitos, pero nos mantenemos cerca del tío loco y medio drogadicto de la esquina de la chamarra de cuero, ¿no? Autoras que no se interesan por espacios en las ciudades, al centro, sino por las periferias. Personajes que son seres pequeños y marginados. Ya no interesa el poder de los dictadores, sino cómo el mal es algo que está dentro de todo el mundo. Me refiero, por supuesto, a Mariana Enríquez, a Gabriela Cabezón Cámara, a Fernanda Melchor, a Mónica Ojeda, a Liliana Colancia, un montón de autoras que trabajan lo fantástico y los nuevos lenguajes como yo. Ya, 2 minutos más. Y trabajan los nuevos lenguajes como yo. Autoras que se van creando su lenguaje y su lugar a favor y en contra en el canon y en el contracanon de lo propuesto por el boom latinoamericano. Autoras que están hartas de que les pregunten si estamos viendo un nuevo boom, porque sabemos que en realidad el nuevo boom y el viejo boom en realidad son fenómenos editoriales, son fenómenos de agencias, y nosotras estamos haciendo literatura, o eso quisiéramos, por lo menos que pensaran que estamos haciendo. Pero sobre todo una generación que está muy interesada en hacer el ejercicio de espiritismo del que les hablé antes, traer a las autoras del pasado, descubrir que así como están los abuelitos, también hubo abuelitas. Rosario Castellano, Amparo Dávila, Marvel Moreno, Soledad Costa Samper, Teresa de la Parra, mi favorita, y María Luisa Bombal, también están dentro de nuestros idiomas. También tuvieron sus lenguajes míticos, pero no tuvieron un espacio en el lugar público. ¿Todo cabe en la novela? No cabe nada en la novela. En la novela no cabe sino la más absoluta y la más irrenunciable libertad. Muchísimas gracias.
Buenas tardes. Cuando la Casa de América me invitó para esta tarde para responder a esa pregunta de qué es la poesía hoy, lo primero que se me vino a la cabeza fue esa famosa, esa famosa frase de Adorno cuando dice que después de Auschwitz la poesía no podía ser posible. Y me volví a hacer esa pregunta y dije, ¿por qué? ¿Por qué dijo esto Adorno? Obviamente la respuesta obvia es que después de un dolor como el que supuso los campos de exterminio nazis y todos los millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, parecía que todo lo que podía hacer la literatura, y en este caso la poesía, podía ser trivial. Eso fue la primera respuesta que se me vino a la cabeza. Pero después, pensándolo mejor o con más detenimiento, se me vino otra respuesta, y es que los sentidos simbólicos de la humanidad en ese momento estaban tan obturados por el horror, tan llenos de horror, que no se había paralizado la capacidad de expresión. Es decir, que ya no había palabra, de ese horror no podían hacer una palabra, sino simplemente un balbuceo. Muchos años pasaron, por supuesto, después de que que Adorno hablara de esto, y yo me hice una pregunta que puede parecer trivial, pero que no lo es, que es, en los tiempos de Elon Musk, ¿la poesía es posible? Y saltando muchísimas diferencias que hay, por supuesto, entre lo que dijo Adorno y los campos de Auschwitz y las redes sociales, X, lo que representa Elon Musk, hay algo en lo que coinciden, por lo menos la respuesta que yo me di. Y era que efectivamente en nuestro tiempo nuestros sentidos están tan obturados por la fragmentación que suponen el uso que hacemos cotidianamente de la información, de la comunicación, a través del móvil, a través de las redes sociales, a través de nuestra manera de acceder continuamente al conocimiento, que nuestros sentidos vuelven a estar obturados. No es por el horror, es por la fragmentación, es probablemente por algo tan sencillo como el placer, la dispersión, la obsesión, una especie de neurosis repartida en quehaceres, una sensación del tiempo que nunca parece que lo tenemos, que se resbala de nuestros dedos en las pantallas, a través de esos móviles que llevamos en el bolsillo, donde tenemos una especie de monolito como aquel que salía en la película de Kubrick, el de 2000, una odisea del espacio, ¿no? Ese monolito que parecía el sentido de la humanidad. Bueno, pues el sentido de la humanidad ya lo tenemos en el bolsillo. Si os dais cuenta, tenía ese monolito la misma forma de un smartphone de última generación, ¿eh? Y yo creo que efectivamente la poesía es posible en los tiempos de Elon Musk, pero hay que tener mucho cuidado con el monolito y con el uso que hacemos de nuestro tiempo y de nuestra atención y de la fragmentación que tenemos, porque la poesía efectivamente hoy, no hoy, siempre, o sea, se puede decir que la poesía siempre es más necesaria que nunca, y hoy sigue siendo más necesaria que nunca. Pero voy a poner otro ejemplo que pasó este verano, porque la poesía sin misterio no es poesía. La poesía y el misterio van juntos. Este verano estaba en mi casa, una noche de verano, vivimos en el campo, y estábamos viendo las estrellas cerca, no bajo porque no podíamos verlas, sino porque están frondosas, debajo de una gran higuera, cerca de una gran higuera, y viendo por las constelaciones de la noche. Estaban, pues, las noches de verano, las que se ven pues son Escorpio, Sagitario, la Osa Mayor, la Osa Menor. Estábamos viendo las estrellas, y de pronto, yo siempre estoy al ojo avizor por si aparece
un ovni, esas cosas, ¿no? Cosas misteriosas. Digo, bueno, tiene que existir otros mundos, seguro que de pronto me va a aparecer un ovni. Y entonces, efectivamente, para mi máxima alegría y excitación, veo cómo en el cielo pasan de pronto un desfile de luces brillantísimas, realmente casi cegadoras. Me sentía como los reyes de Oriente cuando le anuncian el nacimiento de Jesucristo, y estaba viendo cómo pasaba aquello y llamé a mi mujer, está aquí presente, y le dije, mira esto. Y entonces creo que fue ella la que me dijo, Ernesto, son los satélites de Elon Musk. Entonces, claro, o sea, toda esa poesía que yo estaba viviendo en ese momento desapareció por arte de artilugio, por arte de artefacto y por arte de Elon Musk. Y efectivamente de este tiempo en el que vivimos, donde, bueno, el desencanto está precisamente en la fugacidad de cada una de las cosas en las que estamos enredados todo el tiempo, ¿no? Porque la poesía para mí no tiene nada que ver con esa manera de ver el tiempo. Valle Inclán, en La lámpara maravillosa, habla precisamente de cómo los poetas, lo primero que tienen que hacer para ser poetas es romper con la percepción cronológica normal. O sea, tienen que fundirse con otra manera de sentir el tiempo. O sea, el tiempo debe dejar de existir a través de la contemplación, a través de la introspección, a través del asombro, a través de simplemente no prestarle atención al tiempo, ni a la distracción, ni a lo perecedero. Las almas menores están enamoradas de lo perecedero, dice Valle Inclán en ese libro. Porque la poesía tiene que ver con el misterio, tiene que ver con sacar del misterio lo que no sabíamos que estaba y ponerlo en un sitio, ponerlo en una palabra, ponerlo en una emoción, porque la poesía se escribe, pero la poesía también a veces no se escribe. Yo soy de los que piensa que la poesía está también en un lugar interno antes de ser escrita. Y cuando eres poeta te obliga a escribir. Si no eres poeta no te obliga a escribir. Y no tienes por qué escribir, simplemente la puedes vivir. Y eso es un misterio que se revela, un misterio del mundo. No estoy hablando de un más allá, del más allá, como decía Gómez de la Serna, que era la poesía. La poesía del más allá, decía, que es precioso. Pero puede ser una poesía del más acá, pero tiene que ser algo que se revela, que no sabíamos y que de pronto misteriosamente aparece ante nosotros, ¿no? Eso hace de la poesía, como está fuera de los sistemas, como la poesía siempre está provocando lo que no está, hace que la poesía sea profundamente subversiva, porque la poesía está cuestionando los sistemas continuamente. Los sistemas sociales, por supuesto, los sistemas estéticos, está cuestionando los sistemas de conocimiento, está cuestionando los sistemas de expresión, está cuestionando los sistemas de cómo percibimos la realidad, de cómo la comprendemos, de cómo queremos entenderla y trasladarla a otros, porque luego está el proceso de trasladar el poema, ¿no? Y de hecho no es casualidad de que en casi todos los regímenes totalitarios o grupos totalitarios han asesinado poetas. Aquí en España tenemos el caso de Federico García Lorca, por ejemplo, hay más. En España estamos en la Casa de América, en El Salvador, Roque Dalton fue asesinado por sus grupos revolucionarios. En la URSS, pues Mayakovsky se suicidó porque le hacían la vida imposible. O Ana Akhmatova estuvo toda la vida tratando de publicar y siendo perseguida por el régimen. Pero la poesía es muy incómoda. Y no hablo de los tiempos de hoy, hablo de los tiempos de Platón. Platón, recordad que en la República expulsaba a los poetas. ¿Por qué? Porque los poetas
frente a los filósofos o frente a los dramaturgos, eran imprevisibles. Y además escribían desde un lado, o en su caso, en su tiempo, cantaban desde un lado que no tenía nada que ver con el lado, digamos, racional o con el lado controlado, digamos, de la sociedad, sino con un lado dionisíaco, con un lado que tenía que ver con el delirio. Por eso a Platón no le gustaban los poetas. No es que no le gustaban, es que no los quería cerca, ¿no? Porque el delirio no se puede controlar. Tú no le puedes decir a un poeta que conecta dionisíacamente con la existencia y que se expresa en ese momento que deje de hacerlo o que lo haga o que diga las cosas que tú quieres oír, ¿no? Después, ahora hablaré un poco más de eso. Pero lo que quiero decir es que la poesía siempre está cuestionando esos márgenes de la realidad que conocemos. La realidad sabemos que es un misterio continuo, un misterio en evolución, un misterio en cambio, del que se van descubriendo muchísimas cosas, pero otras muchísimas no se descubren, y esas que se han descubierto están como en la sombra, y debajo de la sombra hay otra sombra, y debajo de nuestro consciente hay un inconsciente, y debajo y al lado, y es siempre, y la poesía está siempre tratando de pescar en todos estos márgenes y traerlo a una forma, traerlo y compartirlo con otros seres humanos. Para mí, yo digo que la poesía se puede captar y tener en el dentro y no compartirla con nadie, pero ha bajado en forma de sensación, ha bajado en forma de emoción, ha bajado en forma de percepción también, ha bajado en forma de descubrimiento, porque tiene que ver la poesía con el misterio y con el descubrimiento, son los dos lados, ¿no? La poesía lo que es un descubrimiento sobre un misterio. Y eso se puede expresar de muchísimas maneras, en arte, o sea, por supuesto en la pintura se hace. Hay muchísimos pintores que son maravillosos poetas. Pongo, no sé, un ejemplo cualquiera, pues un cuadro de Van Gogh, ¿no? Esa manera de representar los maizales, los cuervos, los cielos, ese cielo estrellado en espiral. Es una visión de poeta, ¿no? Una visión, está trayendo lo invisible y lo está poniendo ante nuestros ojos. Películas, por ejemplo, La noche del calzador de Charles Lawton, por coger un clásico, esa escena en la que hay unos niños que están huyendo por el río bajo una noche estrellada y están cantando los animales nocturnos mientras les persigue un asesino que está cantando. Es un momento poético realmente espectacular, ¿no? Y lo mismo pasa con cualquiera de los géneros artísticos que podamos tener. Antes estaba Michel Roche hablando de la novela. La novela, muchísimas novelas, tienen muchísimos elementos poéticos. Otro ejemplo obvio es el final de Ulises de Joyce, ¿no? Cuando Molly Bloom hace su soliloquio en la cama con su marido durmiendo, que ha sido el protagonista de toda la aventura. Pues mira, lo mejor va a estar en la cabeza de Molly Bloom en ese instante. Y a un instante poético en el que se mezclan todas las emociones de ella, las emociones de la historia, los recuerdos, con un lenguaje específico, porque la poesía tiene un lenguaje específico, ahora hablo de eso, que aterriza en la novela. Y hay novelas, muchísimas novelas, que tienen estos elementos, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de la obra de Onetti, por ejemplo, El astillero de Onetti, es una novela, sí, pero está cuajada de elementos poéticos por todas partes. Por la manera de utilizar el lenguaje, sí, pero por lo que dice, por donde trae las cosas, por lo que explora, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la poesía. Igual, en los poemas hay poesía. De hecho, un poema es el lugar perfecto para la poesía por muchas razones. Primero, porque es un lugar concentrado, porque es un lugar como una caja donde cabe perfectamente la poesía, donde se integra a través de un lenguaje que además está, sobre todo la poesía contemporánea, nacido para ser exactamente lo que es y no otra cosa. Y hay muchos poemas que son absolutamente poéticos. Y ahí cada uno puede tener sus poetas favoritos, pero desde
cualquier clásico, desde San Juan, Santa Teresa, Lorca, Rilke, Akhmatova o Szymborska. Hay muchísimos poetas perfectos, ¿no? Pero también hay muchos poemas que no tienen poesía o tienen poca poesía, ¿no? Porque son más retóricos. Eso ha pasado en todas las épocas. En el neoclasicismo estaba llena de poemas que tenían muy poca poesía, ¿no? O poemas cuando, no sé, la épica, la épica de Ercilla, imaginaros, el Siglo de Oro, pues tenía poca poesía. La épica de Homero tiene muchísima poesía. Era un gran poeta Homero, ¿no? O sea, poema y poesía no es lo mismo. Y la poesía se le puede dar forma perfectamente en un poema. ¿Y qué tiene el lenguaje poético? Un poema. ¿En qué consiste esto, ¿no? Un poema. Para mí, un poema es aquel lugar concentrado y el lenguaje poético es donde el artista o el poeta o la poeta ha penetrado la realidad profundamente, la ha incorporado a su ser por completo y de pronto le ha dado una forma específica donde el lenguaje se comporta de una manera diferente. Hay un libro muy bonito que acaba de salir de Mariano Peirou que se llama Yo soy la naturaleza. Mariano Peirou es un poeta argentino también del 71, que vive aquí en Madrid, y ha hecho un ensayo sobre su visión de la poesía. Y la visión de la poesía que tiene concuerda bastante con la mía y empieza hablando de Gadamer y del lenguaje poético como un tonos, es decir, como una tensión. O sea, el lenguaje poético debe tener una tensión y, según Mariano, también desborda los límites habituales del lenguaje. Otro poeta mexicano, amigo mío, se llama Alberto Blanco, lo explica de una manera bastante divertida, muy gráfica, pensando que el lenguaje, si lo imaginamos como una mesa, el lenguaje habitual, el lenguaje que usamos, el que estoy utilizando yo ahora mismo, está como dentro de la mesa, ¿no? Sin embargo, el lenguaje poético está en el filo, ¿eh? No acaba de caerse del todo, pero está a punto de caerse, ¿no? Porque está en tensión, ¿no? Está trayendo lo que no está. Es un lenguaje levemente incómodo que trae belleza, pero trae también otra cosa misteriosa. Valle Inclán lo llamaba el milagro musical a eso. El milagro musical, porque él pensaba que las palabras podían significar cosas, pero que un poema o el verdadero poeta no tenía por qué contar, empeñarse en expresar palabras perfectas, sino sí atender el significado del mundo, el misterio del mundo que nos rodea en la caja de resonancia interna del poeta y escuchar esa música y escribir esa música. Porque esa música, que no tiene palabras en principio, se va a llenar de palabras y como viene de un lado donde se junta lo inconsciente, lo consciente, lo que escuchas, ¿no? La atención a ese misterio se convierte en algo que se va a expresar en forma de palabra, en forma de poema, en forma de milagro musical. Y ahora vuelvo un momento a Platón, pero no a Platón sino a Nietzsche, pero sí a Dioniso. Nietzsche, en el origen de la tragedia, hacía un equilibrio muy interesante entre dos energías creativas, ¿no? Una era la dionisiaca y otra la apolínea. La dionisiaca es aquel que conecta al ser humano plenamente con su propia vida, con su propia existencia y la expresa, ¿no? De hecho, en una conexión muy profunda con la realidad, con la naturaleza, con lo que uno es y la expresa libremente. De hecho, para Nietzsche, también para Valle Inclán, el arte más perfecta es la danza, porque integra todo. Apolo le da forma a esa energía creativa. La energía dionisiaca es la que Platón detestaba. La cuestionaba. La de Apolo es la que le da forma, la que le controla. Son como unas riendas que le dicen, Dioniso, tú por aquí, ten cuidado, no vayas tan lejos, ¿no? De hecho, si podemos leer con esa dialéctica, esto no lo dice Nietzsche, pero
a mí me gusta verlo así, la historia del arte como una dialéctica entre Dioniso y Apolo. O sea, el neoclasicismo, hablando del mundo contemporáneo, es el lugar donde Apolo toma las riendas, ¿no? Importa la norma, ¿no? Sobre la creación de Dioniso. En el romanticismo, Dioniso se revela y dice, no, 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 aquí mando yo. En las vanguardias, de las que hablaba Michel, de pronto Dioniso se carga todas las normas anteriores, todos los Apolos los destroza el tipo, vamos, como si fueran la auténtica una bacanal, ¿no? de bacantes, ¿no? Y hay dentro del mito de Dioniso algo que también tiene mucho que ver con lo poético y tiene que ver con los titanes. Dioniso era un dios muy, muy bello, guapísimo y muy libre y muy sensual y muy ambiguo. Y cuando nace y es un niño, está mirándose en el espejo, contemplándose maravillado, entonces vienen por detrás los titanes, que son unos seres oscuros, egoístas y devoradores, muy grandotes, y se lo comen. O sea, lo destrozan y se lo comen. De hecho, Zeus lo liquida, o sea, liquida a los titanes, se venga de ellos, los reduce a cenizas y, de hecho, los seres humanos en realidad nacemos de las cenizas de los titanes. Y digo esto porque, y vuelvo ya al principio, y ya casi para terminar, porque esa ceniza titánica del ser humano, o cuando los titanes se imponen, digamos, a la vida dionisiaca, a la vida poética, pues pasa lo que está pasando ahora. Otro psicólogo venezolano, López Pedraza, yo soy muy afín a los venezolanos, ya, López Pedraza murió hace poquito, unos poquitos años, pero él hablaba del sufrimiento titánico. En un libro muy bonito se llama Dioniso en el exilio. Y el sufrimiento titánico es el vacío existencial, es sentirte materia separada del resto, es guiarte solo por la prisa, por lo urgente, es guiarte solo por lo que tienes que hacer, es guiarte por un tiempo que te devora como a Dioniso. Es guiarte, devorarte y convertirte en ceniza y no iluminarte como te ilumina Dioniso, ¿no? Con esa conexión con lo poético. Por eso, hoy, en este mundo de fragmentación, de conexión, decimos que estamos en un mundo conectado. Yo lo voy a decir claramente, creo que vivimos en un mundo desconectado, tal cual, desconectado. ¿Por qué? Porque estamos desconectados de nosotros mismos. A fuerza de conectarnos con lo externo y lo fragmentado, nos desconectamos con lo principal, que somos nosotros, nuestro interior, el otro, la otra, la mirada, el mundo, ¿no? Y ahí es donde la mirada poética nos ayuda continuamente. O sea, la mirada poética es justo la que te derriba esa otra mirada de lo fragmentario y te lleva a contemplar la unidad, la que te lleva a contemplar el misterio, la que te lleva a ver dentro de un poema esto, ¿no? Como decía Michel, que me ha encantado lo de espiritismo, yo creo mucho en eso. A mí me pasó con Lorca, cuando yo tenía 11 años y empecé a leer a Lorca y era un chico muy tímido, que me costaba relacionarme con los demás, yo abrí la poesía completa de Lorca y empecé a relacionarme con alguien que no estaba, que había muerto hace mucho tiempo, y con el que de pronto decía, no, es este con el que yo soy afín, es este el lugar con el que yo me estoy comunicando. Entonces, la poesía hoy es más urgente que nunca, por eso, porque cuando leemos a un verdadero poeta nos conecta con nosotros mismos. La poesía es realmente un lugar de liberación absoluta. En la poesía desaparece el ego, desaparece lo que creemos que sabemos para traer otra cosa que no estaba. Descubrimos cosas que no sabíamos que sabíamos. Nos conectamos con algo que es más allá, más fuerte, más potente que nosotros mismos y que, sin embargo, es la esencia desconocida de nosotros. Así que yo animo constantemente a la lectura de la poesía, a sentir la poesía, a vivir de manera poética y hacer, como decía nuestro querido maestro Rubén Darío, a
vivir según tu ritmo. Ama tu ritmo y ritma tus acciones. Es lo que él decía y es lo que os invito y me invito todos los días a hacer. Muchas gracias. Buenas noches. Yo quiero empezar agradeciendo a Casa de América, a su director y especialmente a mi querida Ana María Rodríguez por haber invitado el teatro a la Noche de los Libros. Y por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por haber elegido venir. Hace unos días yo estaba mirando el programa, que es maravilloso, el programa de la Noche de los Libros, y de pronto descubrí que era la única dramaturga que iba a hablar de teatro. Entonces ahora me siento un poco presionada porque hay otras dramaturgas que hablan, pero de novelas, ¿no? Está María Folguera que habla de Carmen Martín Gaite, Pedro Villora que hace la moderación, pero como dramaturga que va a hablar del teatro solo estoy yo. Entonces me da un poco de miedo. Y haciendo un ejercicio de espiritismo, voy a convocar a todas las autoras y autores que he admirado en mi vida para que estén aquí en este escenario conmigo y me acompañen esta noche. Bueno, el teatro es literatura y sí, el teatro se lee. ¿Quién podría decir que Esquilo, que María de Sayas, que Lope de Vega, que Sor Juana Inés de la Cruz, que Shakespeare no son literatura? De hecho, el Día del Libro empezó por dos grandes dramaturgos, ¿no? O sea, Shakespeare y Cervantes, que murieron el 23. Bueno, Cervantes murió el 22, pero lo enterraron el 23. Yo soy autora, soy dramaturga, vengo de una familia de teatro, entonces me crié toda la vida en el escenario y mi pasión siempre ha sido escribir obras de teatro, ¿no? Y yo escribo para los libros, pero también escribo para el escenario y escribo para los cuerpos, para que mi palabra sea encarnada por otros. Hoy les voy a hablar de algunos pretextos comunes por los que la gente no lee teatro. Pero antes les quiero contar un poco lo que a mí me gusta hacer en el teatro. Entonces, voy a tomar un ejemplo de la semana pasada. Me fui de vacaciones con mi hijo, tengo un hijo adolescente, tiene 13 años, y tuvimos la suerte de poder hacer una cosa estas de aventuras, ¿no? O sea, paintball, escalada, o sea, todas las cosas horroríficas que uno hace, o sea, que yo hice solo por ser madre y por distanciarlo de las pantallas, así por lo menos que cultive la imaginación, que se mueva. Bueno, y ahí me ven haciendo todo. Pero había una especialmente que era como subir a un cable, a una cuerda floja a 5 metros de altura. Entonces tocaba subir por una pared así en plan Spiderman y yo ahí ya decía, esto me voy a morir, no puedo. Pero me dijo, ay, tú puedes, mami, tú puedes. Y yo soy una madre, tengo que dar ejemplo, tengo que parecer una mujer segura de mí misma. Bueno, termino de subir aquello que ya fue dificilísimo. Y llego ahí, me encuentro con la cuerda floja y digo, ay no, yo no voy a poder. Pero solo la idea de volver a bajarme por esa pared, o sea, fue como, bueno, y además está mi hijo, ay, tú puedes, mamá, ay, qué lindo tener un hijo adolescente, qué bonito hacer estas actividades, venga, va. Y yo miraba esa cuerda y me acordaban, y yo decía, no hay nada imposible, el cerebro es plástico, no todo lo que ha descubierto la neurociencia, me voy a poner en predisposición para, bueno, total, doy el primer paso, ok, segundo paso, tercer paso, ser o no ser. Ese es el dilema. Y de pronto yo miré abajo, cosa que me habían dicho, no mires abajo, y evidentemente yo empecé a temblar, ese cable empezó a temblar, a mí se me olvidó que tenía un cable de seguridad, o sea, de pronto fue así, y yo di otro paso, y estaba así ya, o sea, a punto de morirme. Bueno, aquí hago un inciso, o sea, les estoy contando una anécdota de la semana pasada, pero porque pasé pánico. Podría contarles otras, o sea, yo, por ejemplo, vengo de Colombia y ahí he estado en 2 bombas, o sea, he sobrevivido. Pero no les voy a contar eso, les voy a contar esto, porque es más interesante para entender mi idea del teatro, ¿no? Total, volvemos a esa línea, estoy ahí haciendo el equilibrio, y mi hijo, ay, mami, tú puedes. Y yo diciendo, Dios mío, qué bonito es tener un hijo adolescente. Y de pronto me viene este verso, el amor que puede venir, el amor que puede herir, en mí mostró su pujanza, y amando a mi semejanza, del cielo vine a morir.
Es un verso de Sor Juana Inés de la Cruz. No me vino así de casualidad, no es que yo esté pensando en Sor Juana mientras me ducho, pero estoy haciendo ahora una adaptación que de hecho pueden ver en Clásicos en Alcalá el 5 y 6 de julio, entonces por eso en mi mente está todo el rato Sor Juana, ¿no? Bueno, entonces yo ya cuando pienso ese verso, así concretamente, del cielo vine a morir, aquello ya, o sea, eso se movió, que yo ya no podía más, yo de verdad vi mi vida, o sea, pasar, me imaginé, ya dije que va a ser, que le va a pasar a mi hijo, o sea, yo ya me morí, tal, y de pronto mis obras, a mí me han estrenado como 31 obras, ¿no? Y claro, son efímeras, porque ya desaparecen, y yo, oh no, y de pronto me acordé, ay, pero tengo 21 publicadas. Quizá haya una posibilidad de que alguien algún día pueda abrir ese libro y volver a hacerlas vivir. Y eso ya me calmó. Entonces ya volví, tomé el control sobre mí misma, me seguí ahí en la línea, en la cuerda floja, tal, y empecé a pensar, ay, qué interesante, el diálogo del teatro, o al menos el diálogo que a mí me gustaría hacer, es como esta cuerda. Aquí estoy yo en medio con todo mi subtexto, mientras mi hijo me mira, tú puedes, mami. Yo por dentro, claro, sin todas las cosas que no puedo decir, porque, o sea, por dentro era, me quiero morir y todos los insultos que se puedan imaginar, que evidentemente no voy a decir porque mi hijo está ahí. Y entonces está el subtexto. Y luego está esa tensión entre lo que se dice y lo que se calla. Y está el silencio, esa importancia del silencio. Juan Mayorga, en su discurso de entrada a la academia, dijo, el silencio nos es necesario, desde luego, para un acto fundamental de humanidad, escuchar las palabras de otros, también para decir las propias. El silencio. ¿Qué imaginaron en este momentito? ¿Se le fue el texto? ¿Está aquí haciendo un ejemplo? ¿Es una broma? Justamente eso es el teatro. Te da espacio para imaginar. Y nosotros podemos rellenar los silencios y podemos justamente ser creadores. Entonces, volvamos a la cuerda floja, estoy ahí que, oh, Dios mío, yo sigo caminando. Además, era como que uno se imagina, ¿no?, que va muy elegantemente, pero yo iba como un pato, o sea, como Chaplin, así. Bueno, en fin, estoy ahí, mi hijo, ay, mami, ay, qué bueno tener un hijo adolescente. Y yo pensé, claro, yo quiero escribir un teatro que mis palabras tengan la tensión exacta, ¿no? Que los actores puedan, cada vez que las dicen, estén a punto de caer, que todo en la obra en cualquier momento se pueda caer. Y yo seguí caminando. A mí esa cuerda me parecía absolutamente interminable, o sea, yo ya decía, por Dios, que se acabe, y no se acababa, y yo caminaba, y aquello el tiempo era como un tiempo detenido. Y bueno, ya cuando por fin llegué, bueno, no era tierra, o sea, eso todavía se seguía moviendo, pero yo ya podía poner los dos pies. Volteé a mirar y la cuerda no era tan larga como a mí me había parecido, o sea, a mí me había parecido que ahí había pasado una eternidad, no sé, 2 horas. Y pensé, qué interesante, el tiempo de teatro es así. En 2 horas podemos contar una vida entera. En el teatro, el tiempo puede ser el que nos inventemos. Y eso también es una cosa fundamental y deliciosa, ¿no? Y otra de las cosas lindas del teatro es que podemos ser otros. Podemos ser otros personajes, podemos emocionarnos con ellos, vivir su vida. Y yo quisiera hacer un teatro así de tenso como esa cuerda. Y en mi teatro, por ejemplo, está atado al pasado una parte y al presente la otra parte. En muchas de mis obras hablo de diferentes guerras, he hablado del Holocausto, de Gaza, del desplazamiento forzado, del exilio, y siempre estoy entre el pasado y el presente. Pero a pesar de estas temáticas, siempre me ha importado hablar de la esperanza, porque yo creo que ya el mundo está tan terrible como está, el mundo está tan en llamas, que sin esperanza no podemos. Jorge Volpi dice, somos seres desprovistos de principio y fin, sin memoria del nacimiento y de la muerte,
y la esperanza es lo único que nos mueve adelante. Yo escribo sobre las cosas que me duelen, intento transformarlas, intento hacer arte, intento que mis personajes se den cuenta de que pueden hacer algo. Y para mí la bondad y la esperanza es muy importante porque pienso que si como personas hiciéramos actos bondadosos todos los días, el mundo igual sería diferente. A mí me gustaría que mi teatro diera algo de luz, una luz pequeñita, aunque fuera como la de una luciérnaga, porque a veces alguien cuando ve una luciérnaga puede recobrar las ganas de vivir. Bueno, volvamos a la cuerda. Estoy ahí ya y yo creía que ya lo difícil había pasado y de pronto lo peor, o sea, me tengo que poner como en cuclillas de espaldas y tirarme hacia atrás. O sea, ya aquello, dije, no puede ser, ya. Y además tú ibas como dando saltitos como en una pared gigantesca que no se acaba nunca. Y yo dije, no puede ser. Y entonces cuando ya me bajo, mi hijo, ¡ay, qué bien, mami! Yo me tiro en el pasto, así me estiro, de esto ha sido terrible. Y me dijo, mi hijo, qué dramática, mamá. Qué bonito es tener un hijo adolescente. Bueno, ya varios escritores como Paul Auster o como Jean Genet han hablado del artista como funambulista, ¿no? Pero de verdad que es difícil. O sea, yo vivir como dramaturga es difícil, o sea, siempre estoy en la cuerda floja. Y de hecho, Rosa Montero, en el artículo del País, no sé si lo leyeron, de la semana pasada, decía, a la mayoría de los escritores los maltratan, siguen siendo marginales y muertos de hambre. Bueno, ya si son dramaturgas, peor. Y si son mujeres como yo, migrantes y con la cara de india que tengo, racializada, pues imaginarán que aún es peor. Y solo para darles un contexto, yo se supone que me va muy bien, ¿no? Yo este año tengo 7 estrenos y ahí con compañías nacionales, teatros grandes. O sea, quiero decir, no es tan común que alguien me estrene, o sea, que a una dramaturga le estrenen 7 obras en el mismo año. Y entonces, estoy en eso y sin embargo estoy buscando trabajo porque digo, claro, estos me dan para 4 meses y ahora ¿qué voy a hacer? Entonces, esa es la paradoja, ¿no? También soy actriz, entonces a veces digo, no, pues me pagan mejor como actriz, ¿no? Pero yo lo que quiero es escribir. Y es algo que yo elegí, o sea, que tampoco vengo aquí a quejarme, está bien. Y además esto es una celebración, así que lo que vamos a hacer es celebrar. Y vamos, ahora sí ya, los pretextos de esas, y estas preguntas que leyó muy bien el director, son preguntas que me han hecho, que a mí me parecían de una idiotez al principio, y cuando ya me puse a pensar en ellas, vi que había teorías bastante grandes por debajo. Entonces, bueno, vamos allá. ¿El teatro es literatura? ¿Qué es literatura? Ya ahí abrimos un pastel y ya que aquello ya, o sea, porque, en fin. Vamos a hacerlo más chiquito, para mí el teatro sí es literatura. Mayorga dice que el texto teatral es literatura porque contiene una poética propia, porque en su forma ya hay un mundo. Y Lorca decía una cosa preciosa, que es el teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana. Segunda pregunta. ¿Qué valor tiene el texto teatral si no se pone en escena? Bueno, yo creo que tiene valor, pero está José Luis García Barrientos, que es un investigador muy interesante, hizo un artículo que se llama La triple vida del texto dramático, donde explica que el texto dramático tiene 3 vidas. Por una parte, el texto libro, que es una obra literaria, es decir, es literatura, existe solito, lo pueden leer, no está incompleto, no necesita espectáculo, ya es libro. Por otra parte está el texto documento, que es un texto que se escribe normalmente a posteriori, con cosas ya más sobre el montaje, ¿no? Entra la luz aquí, características más técnicas, y eso no siempre se publica, a veces sí, ¿no? Y luego está el texto partitura, que es una simbiosis de los dos. Entonces, claro, es muy interesante leer el teatro porque uno se hace sus puestas en escena, pero hay que pensar el teatro como literatura, que ya está ahí. Y luego nosotros lo completamos como lectores y lectoras creadoras que somos. Siguiente pregunta, ¿por qué es más difícil leer teatro? Yo no creo que sea más difícil. Yo lo que sí creo es que necesito un poquito más de imaginación, ¿no? Tienes la novela y entonces de pronto te dice, claro, estamos
en un mar Caribe azul, transparente, está cayendo el atardecer, las olas se empiezan a saltar y de pronto pasa un pajarito y en el teatro de pronto ves una acotación que dice, el mar. Pues claro, tú te tienes que imaginar el mar, tienes que trabajar un poquito más porque no te van a decir cómo es ese mar, pero imagínense la libertad. O sea, imagínense la libertad de lectores que tienen de, ¡wow!, el universo que quieran pueden crear. Porque el otro, evidentemente, pueden crearlo, pero el teatro, pues, está un poco más abierto a tener diferentes interpretaciones. También en el teatro, pues claro, el lenguaje es más condensadito, ¿no? Pero eso no tiene por qué ser malo, porque al contrario, se lee más rápido, más cortico, hay como más tensión, siempre hay algo de drama. Hay emociones y tal. Angélica Lidl dice, que es una dramaturga muy buena española, dice, el teatro escrito es un territorio de libertad radical. Leerlo es entrar en una violencia poética que no necesita escenario. Siguiente pregunta. Si hay dramaturgos que son fundamentales para nuestro patrimonio, ¿por qué se sigue menospreciando el teatro? A ver... Hace unos meses, varios dramaturgos españoles se quejaron de que no fueron invitados a la Feria del Libro de Guadalajara. Y yo lo entiendo, porque claro, las ferias no nos invitan pues porque nosotros no somos mercado. O sea, yo de verdad las animo y les pido que compren los libros de teatro a ver si podemos empezar a hacer un poquito más mercado, porque sí está un poco difícil. Pero yo entiendo esta mentalidad de las ferias, pero sin embargo hay dramaturgos y dramaturgas ahora increíbles que merecerían estar ahí, ¿no? Y que mucha gente se nutriría al escucharlos, ¿no? Alberto Conejero, que es otro dramaturgo español, decía en una entrevista, la ausencia obedece quizás al viejo prejuicio de considerarla una literatura menor o subsidiaria. ¿Ustedes tienen ese prejuicio? ¿Cuándo leyeron la última obra de teatro? ¿Se acuerdan? Ah, si fue en el colegio, entonces ahí tenemos un problema. Porque esto es como el vino. A los niños cuando son chiquitos no les gustan y miren ahora. Lo mismo. Y además el teatro tiene esta parte dionisiaca. Entonces, yo los animo a pensar que su mente es plástica y que pueden enfrentarse a un texto dramático. Y además creo que van a ganar muchas cosas. Hay varias editoriales muy interesantes de teatro. Tenemos el Salón del Libro Teatral organizado por la Asociación de Autores de Teatro que está en el Teatro Dramático. Así que vayan. Aquí en Madrid hay una librería que se llama Yorick. Vayan y compren teatro. Y lean un clásico, o a mí o a cualquiera, pero lean algo de teatro porque es importante. Y si hay aquí directores de encuentros, de ferias, invítenos. De verdad que los dramaturgos y las dramaturgas no estamos tan mal. O sea, somos observadores, amamos el diálogo. Eso sí, somos un poquitito dramáticas, pero jugamos, nos gusta jugar. Bueno, siguiente pregunta. ¿Podemos hablar de la literatura dramática escrita por mujeres si su trabajo se desconoce o no se ha puesto en valor? Bueno, a mí me encantaría algún día que me invitaran y pudiéramos hablar solo de literatura, pero claro, como mujer, y la situación está como está, pues me veo obligada a responder esta pregunta como toca. Pero antes de eso, ¿ustedes saben que el primer escrito de ficción de la historia está escrito por una mujer? ¿Lo sabían? Yo me he enterado hace poco. Increíble, ¿no? Se llamaba Eneudana. Ella era una sacerdotisa sumeria, Sumeria era como donde estaba Irak, y escribió 2300 años antes de Cristo. Y uno de los poemas que conservamos es un himno a Inanna, y ella dice, oh diosa, desde mis días del altar, yo, Eneudana, canto tu nombre. O sea, fíjense, el primer texto de ficción de la historia está escrito por una mujer para otra mujer, para una diosa. Y qué curioso que eso no lo estudiemos, cuando es algo, como sea, importante, ¿no? Ayer justo di una conferencia en la Universidad de Alcalá donde iba un poco hablando de todas esas escritoras. Hoy no voy a hacer tanto porque es más cortito, pero quería mencionarla porque a mí me alucinó no conocerla.
Irene Vallejo, por ejemplo, dice que, claro, que las escritoras no han estado presentes, pero que siempre han estado narrando, y por eso también probablemente narrando en la costura, ¿no? Y por eso probablemente hay tantas metáforas de vamos a tejer una historia, este es el nudo de la historia y tal. Y ella dice, hubiese habido una larga lista de escritoras si nos hubiesen dejado escribir. Joanna Ross, en su libro de Cómo acabar con la escritura de las mujeres, habla de, claro, que durante siglos, o sea, ya no solo no tenemos referentes, sino que durante siglos se ha criticado a las escritoras mujeres de una manera atroz, negando su autoría, diciéndole, no, tú no lo escribiste, o no, te lo escribió otro, o tú lo escribiste con alguien, o lo que escribías no deberías haberlo escrito porque era pornográfico, porque era de un tema íntimo, ¿no? Y un montón de cosas así. Y esto, o sea, han criticado grandísimas escritoras. Entonces, seguimos con eso. Y luego está la batalla de los temas universales. O sea, yo, la verdad, un hombre que va a la guerra, por supuesto, es universal, pero ¿qué pasa con las madres que se quedan cuidando a los niños? ¿No? También son heroínas, o por lo menos lo son para mí. Y luego a mí, por ejemplo, si hablo de la maternidad, me dicen, no, es un tema universal. ¿Cómo no va a ser universal la maternidad si es que todos nacimos? Porque, o sea, ¿cómo puede ser la guerra más universal que la maternidad? ¿No? Si eso es, venimos al mundo por ahí. En fin, hace poco un amigo, un dramaturgo, además, que yo admiro, tal, me dijo, ay, bueno, tú ahora como eres mujer te va a hacer todo tan sencillo. Y yo lo miré y dije, ay, sí, qué privilegio esto de ser mujer, qué fácil lo tenemos. ¿No? Por supuesto, muchísimas más oportunidades, pero claro, para responderle me fui corriendo, ChatGPT, me puse a buscar y todas las estadísticas, y esto sí lo voy a leer como toca, para que lo sepan. En el estudio de hábitos de lectura y compra de libros en España, del Ministerio de Cultura, por ejemplo, se ha descubierto que las mujeres leen más y se dedican más a la escritura, pero del total de obras registradas, por ejemplo, en 2021, el 44,3% pertenece a los hombres y el 27,1% a las mujeres. Esto mejoró en 2024 porque hubo un 39% de mujeres escritoras, pero sin embargo, esos libros no tuvieron ni la misma distribución, ni tampoco el mismo tiraje. Quiero decir que todavía hay un sesgo ahí, bueno, sesgo no, una desigualdad bastante grande. En el informe de este año, ahora hablando ya de teatro, ¿dónde están las mujeres en las artes escénicas de clásicas y modernas?, que analizó las temporadas 23 y 24 de los teatros estatales, se descubrió que el 25% de las obras en esos teatros fueron escritas por mujeres, solo el 25%. Y el 34% fueron versionadas o adaptadas por mujeres. Yo le llevé las cifras a mi amigo y le dije, mira, pues no es que estemos no es verdad. Y luego también eso pasa mucho con las ayudas, ¿no? Y además son ayudas que dicen, no, si hay igualdad de género y tal. Yo hace poco me presenté una ayuda del Ministerio de Cultura y el primer resultado eran 7 ayudas, 7 becas para 7 hombres. Y era como, no puede ser. Y ya cuando ya lo corrigieron, eran 6 ayudas para hombres y 1 ayuda para una mujer. A mí no me la dieron, pero me llamó la atención que se suponía que aquello había sido decidido de una forma, ¿no? Entonces yo digo, bueno, igual sí, pues tienen un jurado de hombres y mujeres, pero ¿qué estamos juzgando? Igual son muchos años de historia, ¿no? Entonces quizás las cuotas, no sé. En fin, ya si hablamos de otros premios, ya no los voy a aburrir, pero solo para que sepan que, por ejemplo, el premio Nobel, 17 mujeres frente a 125 hombres de literatura, ¿no? O el Cervantes, 6 mujeres frente a 38 hombres. Quiero decir, ya con esto queda comprobado que evidentemente le hemos tenido más difícil y la seguimos teniendo más difícil, menos oportunidades, pocos referentes, desigualdad, crítica, en fin. Pero hay que seguir, ¿no? Hay una obra mía que escribí con Itziar Pascual que hicieron en el Teatro Español, que un personaje decía, seguir a pesar de todo, hacer a pesar de todo, crear a pesar de todo, sonreír a pesar de todo, brillar, brillar, brillar.
Y yo tengo la esperanza que, como dice Cristina Rivera Garza, si no la conocen, lean El invencible verano de Liliana, por favor. Le han dado el premio Pulitzer, es maravillosa. Yo además tengo la grandísima suerte de estar adaptando la obra para teatro. La haremos en noviembre, todavía no puedo decir dónde, pero se anunciará pronto. Ella dice, lo vamos a tirar, al patriarcado lo vamos a tirar. Y yo sí tengo esa esperanza. Y esa es mi respuesta a esa pregunta. Itziar Pascual, en su libro Pasar a limpio, habla que la creación está ligada a 3 acciones: imaginar, atender y amar. Y ella dice que, claro, el tiempo de creación es un tiempo gozoso, de atención concentrada y amorosa. Yo escribo feliz y leo feliz. Y a mí escribir y leer me hace mucho más feliz. Y entonces yo realmente creo que si ustedes se animan a leer teatro, van a ser un poquito más felices. De verdad, creo que su vida va a ser mejor si leen teatro. Volpi, en La invención de todas las cosas, dice que la tragedia era utilizada para aliviar, a atemperar el miedo, la desolación y la angustia. Y yo estoy con él. Y yo de verdad creo que el teatro sana, porque me ha sanado a mí y veo a otra gente que lo ha sanado. Entonces, dense la oportunidad, de verdad, denle la oportunidad al teatro. Además, en este tiempo, que somos como espectadores pasivos, que vemos series que ya nos dan todo hecho, que realmente no pensamos mucho, el teatro es una invitación a la imaginación, es una invitación a pensar. El teatro es un espacio para la libertad. Así que los invito a leer, los invito a subirse a esa cuerda floja que es el teatro, a dejarse sentir la emoción, a vivir el drama. Y con suerte, cuando cierren el libro, van a terminar transformados. Y sí, el teatro en literatura. Gracias.